es distinto, diferente a los que hemos estado viendo, ¿no? Los que hemos visto básicamente han sido imágenes radiopacas, ya sea las neumonías, los derrames pleurales, la telestasia y patrón intersticial. Este patrón cavitario indica, como su nombre indica, una cavidad en la cual hay alteración de la arquitectura del pulmón y se forma una oquedad en el pulmón que puede tener contenido aéreo, puede tener contenido aéreo y contenido hídrico, puede ser con contenido hemático o puede ser con contenido purulento, ¿no? Son imágenes que no son infrecuentes de ver en las radiografías. La siguiente. En esta radiografía, donde está señalando la flecha roja, están viendo una imagen cavitada. Es una imagen redondeada, de límites más o menos definidos, en cuyo interior se ve un contenido hídrico, que es la imagen radiopaca, y por encima de ella se ve un contenido radiolúcido, que es la imagen en aérea. Se ve por eso un nivel, ¿no? Una raya que divide al aire del líquido, ¿no? Como un nivel hidroaéreo. Y es una cavidad, están viendo en la parte superior la pared de esa cavidad, que es una pared relativamente fina y regular. Entonces, este es el aspecto de una imagen cavitada, ¿no? Imagen redondeada, de paredes más o menos definidas, regulares, con contenido hidroaéreo, que puede deberse a muchas causas. La siguiente. Bien. Vamos a hacer lo que es la definición de una lesión quística. Una lesión quística es una imagen cavitada de paredes finas, generalmente no son de causa inflamatoria y que pueden tener contenido líquido o contenido aéreo en su interior. En la radiografía que están viendo, donde está la flecha roja, se ve la imagen cavitada, es una imagen redondeada, radiolúcida, de paredes finas. No es muy fácil de distinguir, pero por la delgadez de su pared se le llama una lesión quística. Este es el ejemplo de un quiste infectado. La siguiente. Y la lesión cavitada, que es una imagen bastante similar, generalmente tiene una pared mucho más gruesa y regular y que nos está reflejando destrucción del parénquima pulmonar y la formación de una cavidad. El ejemplo típico de esto es las cavernas tuberculosis. La tuberculosis, dentro de sus manifestaciones, puede aparecer cavernas generalmente en los lóbulos superiores, ¿no? Y ahí están viendo en la radiografía y luego en el dibujo, en el esquema al lado derecho, digamos, una imagen radiolúcida de paredes algo irregulares en la región apical del emitor derecho, donde está la flecha roja. Y en el dibujo sería cómo estaría graficado el pulmón, ¿no? Con varias cavernas. La siguiente. Entonces, la imagen quística y la imagen cavitada en realidad son imágenes de aspecto similar. De aspecto son oquedades dentro del pulmón. Las lesiones quísticas habitualmente son de paredes más finas que las lesiones cavitadas, ¿no? Pero ambas son bastante similares en las radiografías.
acá tenemos causas, patologías que pueden dar este tipo de imágenes. La tuberculosis puede dar las cavidades que generalmente se ven en el lóbulo, en los lóbulos superiores. Ahí en la radiografía, en la imagen superior, se ve una cavidad, imagen redondeada, radiolúcida, porque es negra, está con contenido aéreo de paredes más o menos definidos, que corresponde a una caverna tuberculosa. Pero también pueden dar otras entidades este tipo de imágenes, ¿no? El cáncer pulmonar no es frecuente que se cavite, pero puede hacerlo. Las metástasis, que vienen a ser lesiones de cáncer en el pulmón, cuyo origen está en otra parte de la economía, también pueden cavitarse. Los linfomas, los abscesos pulmonares que no son otra cosa que una neumonía necrotizante, ¿no? Una neumonía muy agresiva que produce necrosis de pulmón y se forma una cavidad, es un absceso. Las bulas son imágenes de paredes finas, cavitadas con contenido aéreo, ¿no? Ya habíamos hablado, por ejemplo, en el neumotórax, que muchas veces se nacía con algunas bulas congénitas, digamos, y que eran cavidades, ¿no? Igualmente podemos citar los infartos, los quistes intrapulmonares, las bronquiectasis. Como ven, hay muchas causas de lesiones quísticas y cavitadas. La siguiente. Cuando vemos una cavidad, ¿qué es lo que debemos evaluar? Aparte de su ubicación, ¿no? Debemos evaluar el grosor de la pared. Si es una pared fina o es una pared gruesa o irregular. Eso es importante porque eso nos va a inclinar a alguna posibilidad diagnóstica. Debemos ver la presencia o no de contenido dentro de la cavidad. Si solamente es aire lo que está dentro de esa cavidad o es que hay contenido líquido. Es también importante. También ver si estas lesiones cavitadas son únicas, como en esta radiografía, por ejemplo, solamente en la base del pulmón derecho hay una lesión cavitada, o son múltiples, que pueden estar ubicadas en ambos pulmones. También es importante para acercarnos a un diagnóstico. Y también ver las características del pulmón adyacente o que está rodeando la cavidad. Si ese pulmón está sano o ese pulmón está comprometido, digamos, con una inflamación, con un problema parenquimal. Entonces, eso es lo que debemos evaluar cuando nos encontramos frente a una cavidad. La siguiente. Entonces, grosor, contorno, parénquima adyacente, ¿no? Aquí estamos viendo una cavidad en un corte axial de una tomografía. Una lesión cavitada de paredes gruesas con parénquima pulmonar rodeando a la cavidad que está comprometida, ¿no? Se ve sobre todo en la parte anterior. Y esto corresponde a una micosis pulmonar. Es una coccidioidomicosis pulmonar cavitada con compromiso parenquimal asociado. O sea, al igual que en la radiografía, en la tomografía, también debemos evaluar las características de la cavidad. La siguiente. Bien, hay algunas cavidades como estas, son de paredes muy finas, y la etiología puede ser como en el lado izquierdo, por ejemplo, es difícil distinguir la cavidad, las flechas negras están señalando el límite de esa cavidad que es grande, que está ocupando prácticamente todo el hemisferio izquierdo y que corresponde a un quiste broncogénico. Y en el otro lado tenemos otra cavidad también grande, pero de paredes mucho más gruesas y algo irregulares, y que corresponde a un carcinoma cavitado. Entonces el análisis de la pared nos puede hacer pensar en una u otra patología, ¿no? La siguiente.
Causas de lesiones cavitadas de paredes finas o lesiones quísticas. Ahí tenemos todas enumeradas. Por ejemplo, displasia broncopulmonar, que es una patología congénita. El enfisema buloso, los neumatoceles, tromboembolismo pulmonar, entre otras. Todas ellas pueden dar cavidades, ¿no? La siguiente, cavidades de paredes finas. Y cavidades de paredes gruesas, ahí tienen las principales etiologías: cáncer de pulmón, un granuloma tuberculoso que se cavite, abscesos. Acá tenemos los granulomas de Wegener, que es una enfermedad autoinmune, que no es rara, la van a ver, y que presentan lesiones nodulares que se cavitan con frecuencia y que pueden ser uni o bilaterales. Pero estas son algunas de las causas de lesiones cavitadas de paredes gruesas. La siguiente. Igualmente el número, ¿no? Acá tenemos en esta tomografía, tanto con ventana mediastinal, las tres primeras imágenes superiores como con ventana parenquimal, presencia de varias imágenes cavitadas, ¿no? Varias imágenes cavitadas. Algunas tienen contenido líquido, básicamente, y otras tienen contenido aéreo, ¿no? Pero que se ven en ambos pulmones, ¿no? Esto corresponde a unos émbolos sépticos. Y cuando uno ve esta imagen, una de las primeras posibilidades es estafilococo. El estafilococo, cuando llega al pulmón, no llega por vía aérea, llega por vía hematógena. Generalmente el foco puede ser una dermatitis, una artritis, una osteomelitis. Y que los émbolos sépticos se disparan por vías hematógenas y llegan a ambos pulmones, ¿no? Entonces, cuando vean lesiones bilaterales, nodulares, algunas cavitadas, otras no, dependiendo del contexto clínico, una buena posibilidad es estafilococo en los pulmones. La siguiente. Bien, el grosor de la pared hace que, digamos, es una lesión quística o una lesión cavitada, ¿no? Pero ambas imágenes son bastante similares. En este esquema, vemos que el límite viene a ser 4 milímetros. Por debajo de 4 milímetros del grosor de la pared, diríamos que es una lesión quística. Por encima de 4 milímetros, casi medio centímetro, diríamos que es una lesión cavitada. En ambos casos tenemos que estudiar grosor de la pared, cuál es la superficie interna, cuál es su contenido, su número, ubicación y hallazgos del parénquima pulmonar adyacente. La siguiente. Aquí tenemos ejemplos de patologías que pueden dar lesiones cavitadas focales o multifocales, ¿no? O sea, únicas o múltiples. Y como ven, es un sinnúmero de patologías que pueden darnos lesiones cavitadas, ¿no? Cuando son únicas, pueden ser neoplasias, ya lo hemos comentado, pueden ser infecciosas, vean la cantidad de etiologías, pueden ser bacterianas, micóticas, incluso parásitos, quiste hiatídico, puede haber ese tipo de lesiones. Puede haber lesiones inmunológicas, la granulomatosis de Wegener que les había comentado, la artritis reumatoidea, puede haber también nódulos cavitados en el pulmón, y lesiones que son difusas, o sea, que se ven en ambos pulmones. Por ejemplo, la linfangioleiomyomatosis pulmonar no es una entidad muy frecuente, pero se caracteriza por imágenes quísticas de paredes finas en ambos pulmones, ¿no? O también pueden tener el patrón en panal de abeja, que ya lo vimos en el caso de fibrosis pulmonar, ¿no? O sea, imágenes quísticas bilaterales que traducen una fibrosis pulmonar. La siguiente.
¿Sí? Acá también ejemplos de etiologías de lesiones quísticas y lesiones cavitadas. Son realmente muchas las causas, ¿no? No las puede memorizar todas, pero sí tener en cuenta las principales y de acuerdo a la clínica del paciente acercarnos a la etiología de la lesión. La siguiente. Esto ya hemos visto, lesiones de afectación difusa, o sea, bilateral. Ahí las causas son menos numerosas, ¿no? Una de las principales viene a ser la fibrosis pulmonar. La siguiente. El absceso pulmonar. Vean, esta es una imagen de un absceso pulmonar. ¿Cómo lo describiríamos? Como una lesión o una imagen ovoidea, digamos, de paredes regulares, algo gruesas, con contenido hidroaéreo que está ubicada en la base posterior del hemitórax izquierdo y que corresponde a un absceso pulmonar. La imagen per se no nos dice que sea un absceso, ¿no? Tenemos que tener el contexto clínico. Dentro del contexto clínico, un paciente séptico, con leucocitosis, podríamos pensar en esta posibilidad de absceso pulmonar. La siguiente. Quistes. En esta tomografía es un poco difícil que puedan visualizar, pero si ven con cuidado, van a ver que hay pequeñas imágenes hipodensa de paredes finas diseminadas en ambos campos pulmonares. Son pequeños quistes, ¿no? Y este paciente que es portador de linfangiomatosis pulmonar. ¿Sí? La siguiente. Niveles hidroaéreos. Ya les he comentado acá, es que ven una línea horizontal que está separando un contenido líquido de un contenido aéreo, o es un hidroneumotórax, que ya lo hemos visto en el compromiso pleural, o es una cavidad que tiene contenido líquido y aéreo, ¿no? Y acá tenemos dos causas. En el lado izquierdo es un absceso pulmonar, en el lado derecho es un cáncer de pulmón. Pues si uno ve las imágenes, no puede hacer la distinción entre ellas, ¿no? La imagen es totalmente parecida, ¿no? Puede ser una u otra. No hay forma de distinguir, digamos, por imagen, ¿no? La siguiente. Hematoma. Y tenemos una contusión pulmonar importante y que ha producido una hemorragia pulmonar. Podemos ver con una opacidad heterogénea de aspecto parenquimal, ¿no? Pero conforme pasan los días, este hematoma puede organizarse y formarse una cavidad, incluso con un nivel hidroaéreo, como se ve en la imagen. Entonces, esta es una radiografía tomada la primera el 25 de marzo, la segunda el 4 de abril, digamos, casi 2 semanas, y ya está formando la cavidad con nivel hidroaéreo, ¿no? O sea, acá es importante el antecedente, es importante los controles y para saber la causa de esta imagen cavitada. La siguiente. Igual aquí las bulas cuando no están infectadas se van a ver con imagen cavitadas de contenido aéreo. Cuando se infectan, se llenan de pus, se van a ver imágenes radiopacas con niveles hidroaéreos, ¿no? Ustedes están viendo el ejemplo, ¿no? De un mismo paciente. En la izquierda, la bula en sí, de paredes finas, y en la derecha la misma imagen, pero con contenido líquido, en este caso con contenido purulento. La siguiente. Las aspergilosis. Los aspergilomas, que son una micosis, se asientan
con frecuencia en cavidades previas. O sea, no es infrecuente ver pacientes que tengan tuberculosis pulmonar, que tengan sus cavidades por tuberculosis, y dentro de esas cavidades se asienta el aspergilo. Esa bola fúngica se llama aspergiloma y se ve con cierta frecuencia y puede ser causa de sangrado, de hemoptisis. La siguiente. Acá también otro ejemplo de aspergilosis se ve en la radiografía justo por debajo de la clavícula, una imagen ovoidea con contenido heterogéneo, líquido y aéreo, y en la tomografía se ve con bastante nitidez la cavidad de paredes más o menos regulares y con un nódulo hiperdenso en su interior, que viene a ser el aspergiloma, el micetoma, o sea, la bola fúngica dentro de la cavidad. Los pacientes que tengan antecedentes de tuberculosis con cavernas y que uno veamos imágenes como esta, una buena posibilidad es aspergiloma. La siguiente. Quistes ciatídicos se ven normalmente como imágenes redondeadas de tamaño variado, únicas o múltiples, pero cuando estos quistes se complican, o sea, se vomican, se comunican a los bronquios, entonces el quiste ya no tiene solamente contenido líquido, sino hay comunicación con la vía aérea. Entonces vamos a ver imágenes cavitadas con niveles hídricos, ¿no? Niveles hidroaéreos. Quiste ciático también, una causa de una imagen cavitada. La siguiente. Este es un caso de granulomatosis de Wegener, una enfermedad autoinmune, que se puede presentar con presencia de nódulos que se pueden cavitar a nivel pulmonar. Estas son imágenes de tomografía, tanto con ventana parenquimal como con ventana mediastinal, en el que se ve el nódulo en sí y en la parte central se ve la cavitación, o sea, el contenido aéreo. Granulomatosis de Wegener, ¿no? No es infrecuente, la van a ver, ¿no? No es una cosa muy rara, se ve. La siguiente. Igual otro ejemplo también de granulomatosis de Wegener, ve una lesión grande con una masa en el pulmón derecho y que tiene en su interior contenido aéreo, ¿no? Una imagen cavitada. La imagen puede ser similar a la de un absceso, ¿no? No hay forma de distinguir, ¿no? La siguiente. Tromboembolismo pulmonar también puede cavitarse. O sea, el tromboembolismo pulmonar puede producir un infarto pulmonar y este infarto pulmonar se puede cavitar en la evolución. Generalmente son imágenes que están ubicadas pegadas a la pared costal, ¿no? Igual imágenes lobuladas con contenido aéreo en su interior. Acá es importante tener el antecedente de tromboembolismo pulmonar, ¿no? La siguiente. Igual acá otra, vean, en la base del pulmón derecho, una imagen ovalada de paredes gruesas y algo irregulares con contenido aéreo, que mejor se ve en la tomografía y que corresponde a un tromboembolismo pulmonar, o sea, un infarto pulmonar que se ha cavitado. La siguiente. Micetomas, ya vimos los aspergilomas, es otro ejemplo. Micetoma es el término en general, ¿no? Indica una bola fúngica de cualquier naturaleza dentro de una cavidad. La causa más frecuente es el aspergilo, por eso se llama aspergiloma, ¿no? Y generalmente son en los lóbulos superiores, donde también son más frecuentes las cavernas tuberculosas. La siguiente. Tuberculosis miliar es un patrón hematógeno
pequeños nódulos que se ven en ambos pulmones, ¿no? Es una forma de presentación de la tuberculosis miliar. La siguiente. Las neumonías, cuando son muy agresivas, producen necrosis pulmonar, o sea, destrucción del parénquima pulmonar. Y con frecuencia se forman cavidades y se convierten en un absceso pulmonar, ¿no? El absceso pulmonar viene a ser la consecuencia de una neumonía necrotizante, ¿no? No todas las neumonías son muy agresivas, ¿no? Muchas neumonías evolucionan bien y el pulmón se recupera totalmente. Pero algunos gérmenes son muy agresivos, ¿no? Entonces, los anaerobios, por ejemplo, que dan neumonía, pueden causar necrosis y formación de abscesos. El siguiente. Las metástasis, también comentábamos que pueden ser causa de nódulos que pueden cavitarse. Habitualmente son varias, ¿no? Y están en ambos pulmones. La siguiente. Es un nódulo pulmonar único cavitado en el lóbulo superior izquierdo y que correspondió a una neoplasia. Claro, por la imagen uno no puede decir que es una neoplasia, simplemente es una imagen cavitada, pero cuando le han hecho una biopsia probablemente han llegado al diagnóstico, ¿no? La siguiente. El cáncer pulmonar también puede cavitarse. Vean, es una lesión radiopaca ovoidea que está en el lóbulo superior en la parte posterior y que se ve en la radiografía frontal cómo se ha cavitado, ¿no? La siguiente. Pasa la siguiente. Y acá hay imágenes de tomografía de cáncer pulmonar cavitado. Vean, grandes lesiones con contenido aéreo, ¿no? Cáncer pulmonar. Visto por tomografía. La siguiente. Esa es la última diapositiva, doctor. Bien, como han podido ver, estas lesiones cavitadas no son infrecuentes y que corresponden a múltiples causas, ¿no? Importante la clínica del paciente, las características de la lesión, para que podamos acercarnos a la posible etiología. ¿Alguna pregunta, comentario sobre lo que hemos conversado? Doctor, en caso, bueno, hemos visto diferentes tipos, ¿no? La cavidad, el quiste, la bulla. Si nosotros viéramos esto en, bueno, en lo que es una radiografía o en una tomografía, ¿cuál es la que tendría un mayor grado de emergencia, ¿no? ¿Cuál es el que deberíamos priorizar entre los tres, una No, cavidad, un quiste y una bulla? como para hacer el diagnóstico. Lo que voy es, digamos, si yo encuentro una cavidad en la radiografía, sería el del mismo peso que, digamos, si yo encuentro un quiste, es decir, ¿a quién le tengo que tomar mayor importancia de los tres? ¿Una cavidad, un quiste o una bulla? No, en realidad las lesiones cavitarias son lesiones, digamos, redondeadas de paredes finas y que pueden tener su contenido líquido o contenido aéreo, ¿no? Y ambas son quísticas, Entonces no hay, digamos, mayor gravedad en alguna de ellas, ¿no? Simplemente es cuestión de llegar o acercarnos al diagnóstico de manera más precisa. La bula es una lesión, puede ser bula congénita, como puede ser bula adquirida, es una lesión de paredes finas, es un quiste de paredes finas y normalmente es contenido aéreo. Si esa bula se infecta, vamos a ver como una imagen opaca por el contenido purulento, ¿no? No sé si respondí tu inquietud. Sí, doctor.
Sí, doctor, sí lo hizo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, quiero que me haga una aclaración. Básicamente, Diga. básicamente cuando encontramos una cavitación en lo que sería ya sea la radiografía, tomografía, siempre vamos a tener que acompañarlo de un contexto clínico para al final saber qué cosa es verdad. No nos podemos guiar simplemente de la cavidad de la enfermedad, es lo que quiero decir. Claro que sí, acuérdense y lleven siempre esto en mente, ¿no? Ustedes tienen frente a sí a un paciente con unas características especiales, con un cuadro especial. Y las imágenes que pueden obtener, pues, tienen que encajar con ese cuadro especial, ¿de acuerdo? Entonces, la clínica es básica para llegar a un diagnóstico. Su clínica va a ser siempre mandatoria, ¿no? Las imágenes van a ayudarle, pueden acercarle. A veces pueden ser hallazgos, ¿no? El paciente está poco sintomático, digamos, o no asintomático, y le toman una placa de control por un examen, digamos, para ingreso a la universidad, y nos encontramos con un quiste, nos encontramos con una bula, ¿no? Y el paciente es totalmente asintomático. Ahí la clínica no ayuda, ¿no? Es la imagen la que nos alerta la presencia de la lesión. Pero en otros casos en los cuales hay clínica, eso tiene que guiarnos, ¿no? Si un paciente que tiene un cuadro infeccioso, con fiebre, con leucocitosis, con tos, con secreción purulenta y vemos una imagen cavitada, pues lo más probable sea un absceso pulmonar, ¿no? O una neumonía necrotizante que sea abscesado. Si al contrario vemos a un paciente que no tiene eso, es un paciente fumador, que está por encima de la sexta década y que tiene una lesión grande, cavitada, sin cuadro de infección, ahí tenemos que pensar más en una lesión neoplásica, ¿no? Es la clínica lo que nos está orientando a ver qué posibilidad diagnóstica tenemos enfrente, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que no, doctor. Ya, bien. Ahora, ¿cuándo tendremos la próxima reunión? Doctor, ¿lo tendríamos el día viernes entonces? ¿O usted, digamos, lo puede hacer el sábado o el viernes? No sé, depende de usted, doctor. Puede ser el viernes, puede ser pues, a las 9, ¿me parece? Ya, doctor, está bien. O si no, en la tarde quizá tenga tiempo, doctor. Creo que estamos más libres el viernes. O Sí, bueno, generalmente en la tarde estoy en el consultorio y ok, a veces el ya, paciente doctor. no hay una seguridad en el tiempo, ¿no? Ya, doctor. Entonces el día viernes lo hacemos a las 9 de la noche. Ya, quedamos para el viernes y ya la semana que viene supongo que ya podemos hacerlo presencialmente. Sí, doctor. Entonces eso también me confirma, por favor, para también reservar un salón para empezar el lunes. Ya, conversamos el viernes entonces. Ya, doctor, está bien. Listo. Ok, buenas noches, gracias. Hasta el Listo, doctor. viernes. Hasta el viernes, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches.